Hola, un cordial saludo para todas las personas que a esta hora nos ven. Bienvenidos nuevamente a su programa Al Derecho, donde vamos a tocar temas puntuales, específicos, que si bien no todas las personas están enteradas del tema jurídico, es importante que estos temas sean tocados y sean de conocimiento de ustedes, porque los van a necesitar en su diario vivir. Así que para mí es un gusto estar acá nuevamente con ustedes en esta noche, hablar acerca de un tema muy importante, que es la tutela, la acción de tutela, precisamente que se viene desde la Constitución del año 1991, pero para ampliar este tema tenemos a un abogado experto en la materia que nos va a hablar acerca de la tutela y que vamos a debatir de cómo se hace, cuándo nace, en qué momento hacerla y demás, para que ustedes estén muy enterados y para que se queden conectadísimos con este su programa Al Derecho. Así que, Juan Esteban, bienvenido, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito más acerca de usted. Muchas gracias, Carlos Franco, por la invitación a su programa Al Derecho, atendiendo a esta provocación académica en la que me haces la invitación de que hablemos un poco más, de que profundicemos con este mecanismo de participación que es la acción de tutela. Y qué bueno que todos los televidentes de Al Derecho, después de este programa, puedan quedar con unas bases, con una información muy importante para cuándo es oportuno, cuándo es correcto presentar la acción de tutela, qué tiempos tiene la acción de tutela y cuál es el manejo correcto que le debemos dar a esta acción, para que tampoco sea la forma en la que llenemos a los estrados judiciales de muchos procesos, sino que se use de maneras puntuales y de maneras en que efectivamente los derechos están siendo vulnerados o amenazados. Bueno, como dice el nombre del programa, Juan, empecemos al derecho. ¿Qué es una acción de tutela? Franco, una acción de tutela es este medio mediante el cual las personas pueden tener acceso a la administración de justicia cuando sientan que un derecho está siendo vulnerado o posiblemente con una acción o omisión pueda ser vulnerado. Es de esta manera cuando sin ningún requisito, es muy importante y en el debate y en la conversación, porque qué bueno que este programa lo llevemos muy conversadito, porque ya próximamente vamos a ser colegas de abogacía, ya somos colegas en el Consejo Municipal, pero entonces que podamos conversar de quizás tengas puntos de vista diferentes de la acción de tutela y se lo podamos contar a todos los televidentes que tenemos en este programa. Pero entonces para refrescar, la acción de tutela es el mecanismo mediante el cual podemos llegar a la administración de justicia y decirle: administración de justicia, juez, con esta situación o con esta acción siento que se está siendo vulnerado un derecho, o que posiblemente con esta omisión o con esta otra acción se me puede ver amenazado un derecho. Y será el juez el que entrará a hacer un estudio de si efectivamente ese derecho está siendo o vulnerado o amenazado, y ya tomará unas medidas para salvaguardar ese derecho. Entonces es importante contarle a la gente que la acción de tutela no requiere muchos formalismos. Es una acción simple que la administración nos da para que salvaguardemos y protejamos derechos fundamentales, que con el pasar de la entrevista del programa les estaré contando más cuáles son los derechos fundamentales, dónde está su fundamento constitucional y legal. Bueno, una pregunta que nos hacían los televidentes en otra oportunidad y que nos envían como mensaje es: ¿quién puede presentar una acción de tutela? Es decir, porque normalmente a veces se cree que necesita el respaldo de un abogado, que entonces necesitamos pagar un abogado y demás, pero la pregunta puntual es esa: ¿quién la puede presentar? Luego pasamos al cuándo, pero en ese momento, ¿quién la puede presentar? Franco, qué buena pregunta, hombre, porque mucha gente a veces se limita a perseguir o a cuidar la protección de sus derechos porque se siente limitada a que tiene que ser por medio de apoderado judicial, de abogado, como lo llamamos. Y no, la acción de tutela es un mecanismo que podemos accionar cada persona sin requisito de abogado. ¿Qué requiere? Unos hechos
en los cuales se evidencie que se está o amenazando o vulnerando un derecho fundamental, tener identificado si se sabe cuál es el derecho fundamental que está siendo vulnerado o amenazado, y ese formalismo o ese documento se le presentará al juzgado. Pero también está la opción que cuando no se es ni conocedor del derecho, ni se tiene la capacidad para manejar la escritura o acceso a la tecnología para realizarlo de manera virtual, se pueden acercar al juzgado. En el juzgado se debe recibir la tutela de manera verbal. Entonces la ciudadanía, la persona que sienta que se está siendo vulnerado su derecho, se acercará al juzgado y expondrá los hechos en los cuales siente que su derecho está siendo vulnerado o amenazado. Ahora pasamos al cuándo. Usted ya lo mencionó un poco dentro de la intervención del quién la puede presentar, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. No requerimos un jurídico o un asistente jurídico, un abogado, para que nos firme, como en otros procesos pues que en otro momento los tocaremos, para presentar una acción de tutela. Ahora viene la pregunta, mi estimado Juan, ¿cuándo se puede presentar? Hablemos de esos derechos fundamentales que se ven vulnerados y en qué momento identificarlos. Claro que sí, pero antes de responderte la pregunta, también es importante darle claridad a nuestros televidentes, y está la opción de que sea presentada sin tener abogado de por medio, pero es muy importante a veces tener esas asesorías jurídicas por parte de los profesionales del derecho, para que sean ellos quienes redacten, quienes expongan de mejor manera la vulneración o posible violación del derecho fundamental, para que ésta no pueda dar motivo para que el juez o no la entienda o no la interprete de una manera correcta, o la parte que ha sido accionada mediante la tutela pueda responder y de alguna manera librarse de la consecuencia que el juez pueda sancionar. Exacto, es importante, Juan, qué pena, antes de que continuemos con el cuándo, con la pregunta del cuándo, tener en cuenta eso. Sabemos que la jurisprudencia, los jueces, en su mayoría actúan de una manera subjetiva, es decir, entonces se va a requerir, digamos, un testimonio de una persona, y ahí es donde viene importantísimo el apoyo del jurídico, del profesional en el área, para que le demos de una manera entendible al juez, y el juez pueda tomar una decisión inmediata. Sí, la acción de tutela también tiene algo muy bonito, y es la celeridad que tiene que tener. Entonces, ¿qué haces vos cuando accionas el mecanismo? Le contás al juez: señor juez, voy a poner un ejemplo cualquiera, señor juez, en cierta fecha presenté un derecho de petición a una entidad pública y ha pasado un tiempo prudente, en algunos casos 15, en otros 30, y no se me ha dado una respuesta de fondo. Señor juez, le pido que por favor le diga a esta entidad que me responda, y me responda de fondo, o me solucione y me solucione de fondo. Entonces, ¿qué será lo que uno adjuntará a la acción de tutela? El derecho de petición con el radicado en la fecha en la que fue recibido, y que hasta el momento no se tiene respuesta alguna, y la entidad no va a poder mostrar una respuesta porque no la tiene. Entonces el juez obligará a que esa respuesta se dé, y lo normal es que en el término de 48, 72 horas la entidad te responde. Y si no te responde, porque el juez en la mayoría de oportunidades obliga a la entidad a responderte de fondo, entrarían en un desacato, que si quieres más adelante hablamos de la situación de desacato y qué consecuencias puede traer. Así es. Entonces, para no ahondar mucho en el tema, ahora sí, el cuándo. Aquí es donde vienen entonces los derechos. Expliquemos un poquito cuándo se pueden ver vulnerados esos derechos, cuáles son los derechos fundamentales y demás. Claro que sí, ¿no? Y es que yo considero que lo valioso de estos programas es tratar de contarle a la gente las cosas lo más simple posible. Así es. Entonces, aquí contarle a la comunidad y a tus televidentes que los derechos que cobija la acción de tutela o que protege la acción de tutela están enmarcados constitucionalmente en el artículo 85 de la Constitución Política, y la acción de tutela está enmarcada en el artículo 86 de la Constitución Política. Pero también existe un capítulo que va del artículo 11 al artículo 30,
en el que 23 de esos derechos que ahí mencionan son protegidos por la acción de tutela. Les voy a contar algunos de los derechos más comunes o que más se vulneran en el diario vivir. Sí. Está el derecho a la salud, sí. Está el derecho a la vida digna, está el derecho a la educación, el derecho al libre albedrío, a la libertad de expresión. Estos son muchos de los derechos que podemos proteger si sentimos que están siendo amenazados o vulnerados por cualquier persona mediante la acción de tutela. Estos son uno de los derechos fundamentales que de pronto en otro programa, Juan, podemos abarcar y digamos cómo identificarlos y demás. Pero entonces pasemos a un punto específico. La acción de tutela, ¿a quién? Porque es otra pregunta que nos llega también de muchos televidentes, es una duda general. ¿A quién, o más bien, en contra de quién puede ser presentada? ¿De una entidad pública, de una entidad privada o en contra de quién? Claro que sí, Franco. La acción de tutela puede ser presentada, digamos, contra la persona o entidad que está vulnerando o amenazando el derecho. En este caso pueden ser las entidades públicas, una empresa privada, una persona natural o jurídica, si es la persona a la cual está vulnerando el derecho. Solo que también la acción de tutela tiene, como decir, un requisito, y es que no podrá existir otro medio por el cual reclamar la protección de ese derecho. Pero acá entra a jugar otro papel muy importante, y es la celeridad. Porque entonces, ¿qué pasa? Digamos, te pongo este ejemplo con el derecho a la salud. El derecho a la salud, muchas veces cuando las personas invocan la acción de tutela es porque requieren de un procedimiento o de un tratamiento rápido. Entonces no vamos a poder esperar realizar un proceso contra la EPS o un proceso administrativo diferente, porque esto podría ocasionar la muerte del paciente. Entonces necesitamos la acción de tutela. Lo que permite es que la acción sea inmediata, ya. Porque en el momento en que vos interpones la acción de tutela, el juez tiene 10 días para resolvértela. Y cuando él ya la resuelva y obligue a la EPS a realizar procedimiento al paciente tal, le va a dar 48, 72, va a ser de manera express, porque eso es lo que necesita la ciudadanía, un mecanismo para que cuando los derechos están siendo vulnerados se protejan o se obligue a la persona que lo está vulnerando a que cese ese daño que está generando. Usted ya tocó muy específicamente el tema de los tiempos, ¿sí? Pero entonces, usted lo mencionaba al inicio, unos tienen 10, otros 15, otros 30 días. ¿Cómo es ese tema de los tiempos y cómo la ciudadanía podría entender esto, interpretar este tema y hablando más de un tema tan importante que es, por ejemplo, el derecho a la salud? Claro que sí, no, pero mira, hago ahí como una claridad. Cuando hablé de los tiempos, es los tiempos del derecho de petición, que hoy no lo vamos a abordar con profundidad, que sería muy bueno que en otro programa lo pudiéramos conversar, ya que es la forma respetuosa en la cual le podemos preguntar a las administraciones o a las entidades públicas información referente a lo que nos interese. Pero entonces yo te hablo de tiempos, en la acción de tutela es de 10. Sí. Se tiene, es lo que dicta la norma? Exactamente, se tiene 10 minutos, es que 10 minutos, 10 perdón, días. 10 días para que el juez estudie el caso y lo resuelva de manera positiva o de manera negativa, porque también existen las oportunidades en que el juez, cuando les ponemos las situaciones, dice no veo que se está siendo vulnerado efectivamente el derecho y la niega, porque es que también puede pasar. Y creo que es importante contarle a los televidentes ahí, y es que no es que exista un juzgado de tutelas, sino que los jueces cumplen una función constitucional. Entonces, en el municipio de La Unión tenemos juzgado promiscuo municipal. Sí. Cuando al juzgado de La Unión llega una acción de tutela, la jueza coge su función constitucional y analiza la situación. ¿Qué va a hacer? Ella deja a un lado los procesos que tiene, porque a este le tiene que dar una celeridad importante, sí, y lo analiza de manera rápida y lo resuelve, salvaguardando el derecho o negándolo, porque analizándolo siente que no está siendo vulnerado el derecho. Otra pregunta muy importante, y es la siguiente: ¿qué pasa en caso tal
de que esa acción de tutela no sea respondida por ningún motivo? Digamos, pasaron los 10 días hábiles, van 20 días. ¿Qué sucede en ese caso? A ver, el común del día a día es que los jueces le corren a las acciones de tutela. Sí. Porque ¿qué pasa? Cuando un juez se demora en la respuesta a una acción de tutela, se puede ver inmerso en procesos disciplinarios. Entonces eso es algo que ellos no se exponen a llegar a esa situación. Entonces responden la acción de tutela de manera rápida. Y cuando no, uno hace un impulso para que la acción de tutela sea atendida de manera rápida, aunque lo normal es que los jueces siempre atienden de una manera o con mucha agilidad las acciones de tutela porque saben que pueden verse inmersos en procesos disciplinarios. De una manera ágil, así es. Entonces, sin duda alguna, la invitación también es a que ustedes conozcan sus derechos fundamentales. Por aquí estamos ya hablando de unos ahora. Hoy no vamos a ahondar en el tema, pues porque realmente vamos a exponer cómo es una acción de tutela, pero para esto quiero hacer una pequeña pausa ya de pronto en lo más puntual. Pero vamos a irnos un poquito a lo académico. ¿Cuándo nace la acción de tutela? Nosotros lo mencionamos al inicio, pero usted, Juan Esteban, refrésquenos la memoria. ¿Cómo es que la acción de tutela nace en Colombia? ¿Cómo es que la acción de tutela se da en el país? ¿Y con qué fin la hacen? Claro que sí, y el tema nos cae, como dicen por ahí, de papayita, ya que está por ahí en el run run en los pasillos de una posible constituyente. Así es. Que aquí, en mi opinión personal, considero que no es el momento de una constituyente, ya que el trabajo que hicimos en la constituyente del 91 creo que fue un trabajo muy bien pensado, sí, que nos dio este tipo de mecanismos como la acción de tutela, nos dio muchas libertades, es una constitución muy liberal y que no necesitamos una nueva, necesitamos es aplicar la que tenemos. Entonces, para contarle a los televidentes que en el 91 se realizó una constituyente en la cual se modificó la constitución que teníamos anteriormente, y con esta es que nace el mecanismo para salvaguardar los derechos, que es la acción de tutela. Y también con ese fundamento constitucional se dio un decreto ley, que es el 2591, que nos dijo cómo es la manera en la que debemos usar y los principios que van a regir la acción de tutela. Entonces, ¿qué quiso el constituyente del 91 dándonos este mecanismo? Darnos esa herramienta para que los ciudadanos colombianos pudiéramos defender, salvaguardar los derechos fundamentales. Y nos enmarcó también en esa misma constitución cuáles son los derechos constitucionales o derechos fundamentales, como también los llamamos. Es importante que conozcamos esto porque a veces decimos, bueno, ¿y qué es una acción de tutela? ¿Eso de dónde nace? Como decimos coloquialmente, Juan, ¿eso cómo se digiere? Mire, recuerda usted, ya que estamos hablando de la constituyente, doy también mi punto de vista personal, aunque no quisiera, pero creo que tampoco es el momento de hacer una constituyente, pero ¿recuerda usted el movimiento de la séptima papeleta? Claro que sí. El movimiento de la séptima papeleta, en ese momento se votaban, para hacer, digamos, hincapié en el tema, por diferentes personalidades de la vida pública, alcaldes, gobernadores, presidente, diputados, asamblea, es lo mismo diputados pues que asamblea, pero entonces Cámara, Senado y demás. Entonces iban a incluir una séptima papeleta. En la séptima papeleta iba la propuesta de la constituyente. El presidente que dijo en su momento, es una petición del pueblo. Y como es una petición del pueblo y como pusieron una séptima papeleta que no está incluida dentro de las elecciones, vamos a trabajar en una constituyente. Es así como nació la Constitución del año 1991 y con ella nació la acción de tutela. Ahora sí, entrando en materia, Juan, una persona, usted ya lo mencionaba ahorita, cómo se debe, digamos, dirigir digamos, ante el juez, si no tiene los mecanismos, digamos, para poder hacer la acción de tutela, ¿cómo deben hacer para dirigirse hacia ese juez verbalmente para que ellos le concedan su respectiva acción de tutela? Se podría decir que es un trámite sencillo. Te acercas al juzgado, el juzgado tiene secretaria, tiene juez. Lo voy a explicar con el ejemplo del municipio de La Unión.
Llegas, expones que quieres presentar una tutela de manera, una acción de tutela de manera verbal y allá en el mismo juzgado será atendida, narrarás los hechos y el derecho que consideras que fue vulnerado, darás por ejemplo, una información de notificación, mostrarás tu cédula de ciudadanía de que efectivamente eres ciudadano colombiano, que tienes capacidad de ejercicio y de esa manera presentarás la acción de tutela. Bueno, entonces ya sabemos que estos son los requisitos que se necesitan para una respectiva acción de tutela. Juan, yo sí quiero ahondar un poquito en lo que continúa después de una acción de tutela. ¿Qué sigue? Es decir, ¿cuál es el paso a seguir? Si me la niegan, si me la niegan yo creo que ahí murió, pero bueno, eso ya lo explicará usted con más detenimiento, y si la aceptan, ¿qué procedimiento sigue? Claro que sí, Franco, no sé cómo estamos de tiempo, pero voy a tratar de ser lo más rápido posible. Presentas la acción de tutela, el juez se reviste de esa función constitucional, la analiza, la deniega. Entonces, él tendrá que argumentar por qué la deniega. Sí. Y uno, cuando es una persona del común que no está por medio de abogado, va a ser más complejo porque no va quizás a entender el por qué me la negó, qué proceso seguir. Pero ya cuando tenés apoderado judicial, él podrá también buscar otro mecanismo jurídico para seguir persiguiendo la protección de ese derecho. Y cuando te sale a favor, aquí, para que la comunidad entienda, cuando te aprueban la acción de tutela, porque voy en contravía de los abogados que siempre quieren hablar técnicamente como para enredar a la gente, entonces voy a tratar de hablar con los términos más bien coloquiales. Eso, no coloquiales, faltándole el respeto a la academia, pero sí más entendibles para la comunidad. Entonces, cuando esta acción de tutela es presentada, empiezan a correr los 10 días que hacíamos mención, es denegada o es aprobada. Cuando es aprobada, el juez da una medida, que para todos los derechos las medidas son diferentes. En este caso vamos a poner el ejemplo con una de las más comunes, la salud. Sí. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez le dice a la EPS que esté vulnerando la no entrega de un medicamento indispensable para la salud de la persona. EPSX, le exijo que en el término de 48 horas le entregue el medicamento tal a esta persona, sí, o que le realice el procedimiento tal a X persona, porque es que la no realización de este tratamiento podría generar como consecuencia la muerte. Así es. Pero también, ¿qué puede pasar? La EPS, o si quieres te cambio el ejemplo ahí para ponerlo con otro, para que hablemos de varios, le dicen a una entidad pública, en una alcaldía municipal, tenés en el término de una semana, de 15 días, para que realices esta actividad para que salvaguardes los derechos de una comunidad. Y el alcalde, en este caso, que es el representante legal de esta comunidad, del municipio como tal, no atiende este llamado del juez. Entra en desacato. Sí. Cuando entras en desacato y no justificas el porqué, este representante legal incurre en falta y el juez podrá sancionarlo de manera económica y hasta con prisión. Es muy común, no son penas muy largas, pero es común que los desacatos se atiendan con penas privativas de la libertad de días. De 3, 4 días. Para que sea esta la forma en la que se presione a la persona o al representante legal para que salvaguarde el derecho que el peticionario accionó. De esta manera, ustedes deben tener en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo muy importante, porque mire, si bien hemos escuchado, vuelvo al ejemplo también de la salud, que creo también es el más común, necesitamos o necesita un familiar o yo mismo necesito un procedimiento quirúrgico y de eso depende mi vida. Si yo, Juan, envío un derecho de petición o una acción de tutela, la acción de tutela como tal, que es de lo que estamos hablando hoy, hacia un juez, y el juez le notifica de forma inmediata a la clínica, al hospital, lo demás, le tienen que hacer ese procedimiento quirúrgico. Y de ninguna manera, pues la clínica debería omitir, porque si lo omite, pues estaría cometiendo inclusive un delito,
porque se le está vulnerando un derecho y como tal, si la persona en caso tal llega a fallecer, ¿es responsabilidad de quién en ese momento? Exactamente, de la persona que no atendió el llamado del juez. Pero también es importante contar ahí que, digamos, el derecho de petición en este caso se podría demorar mucho. Sí. Y cuando una persona requiere un procedimiento urgente, necesita esa acción de tutela. Acción de tutela inmediata. O sea, lo correcto sería que la EPS lo atendiera o la clínica lo atendiera sin usar medios judiciales. Pero cuando no se está siendo atendida la emergencia, está esta oportunidad para que el juez obligue a realizar el procedimiento y salvaguardar ese derecho fundamental que en este caso sería la vida. Hablando acerca también del tema de la tutela, vamos a una pregunta que nos remiten, es la siguiente: ¿se puede o no apelar por ambas partes una acción de tutela? Claro que sí, o sea, siempre en el derecho existirá el derecho a la defensa. Entonces, exactamente, el debido proceso y el derecho a la defensa. ¿Qué va a pasar en este caso? Que las tutelas, cuando ya son resueltas, pasan de manera inmediata a la Corte Constitucional. Sí. Y no sé si has escuchado que, esto lo voy a decir de manera jocosa, sí, que cogen muchas acciones de tutela, tiran para arriba y la que cojan la estudian. Sí. No es tan así, pero es como para que la comunidad entienda de las miles de acciones de tutelas que se presentan y que la Corte conoce. Estudia muy poquitas, estudia casos puntuales, pero también está la herramienta que permite que si vos crees que es muy importante que tu acción de tutela sea estudiada, realizas como un impulso para que la Corte conozca de que esta acción de tutela es un caso concreto importante y que debe ser analizada. Y allá es cuando se crea lo que vos conoces como la jurisprudencia, sí, que es cuando se pronuncia a las altas cortes. Y en este caso la Corte Constitucional muchas veces confirma la decisión del juez, pero también muchas veces lo corrige y le dice: juez, efectivamente, con esta situación el derecho fundamental si está siendo vulnerado o amenazado, entonces cada que una situación como esta pase, me hace el favor y exige el cumplimiento y que cese la violación de este derecho fundamental. Sin, digamos, más preámbulos, eso es exactamente lo que se debe hacer en estos casos, porque como yo lo decía al inicio, los jueces a veces pueden ser subjetivos y tomar medidas subjetivas, es decir, lo que el juez piense. Pero bueno, yo creo que no es tema de discusión. La otra pregunta es: ¿la personería cómo puede actuar? La personería municipal, que muchas personas se remiten a la personería para este tipo de casos. ¿Cuál sería ese papel, Juan Esteban, que juegue la personería para ser veedora de este debido cumplimiento? De manera rápida, y no es como buscando que las personerías municipales o las personerías se carguen de trabajo, pero es que las personerías tienen esa función que es la de guiar y de proteger los derechos de la comunidad. Entonces ellos pueden ser esa persona que cuando no tenés conocimiento alguno del derecho te pueden guiar. Mira, con la situación que me comentas, está siendo vulnerado X derecho, está siendo vulnerado el otro. Mira, te ayudo a impulsar o te redacto la tutela para que la presentes ante el juez. Pero además de eso, juegan un papel fundamental en el seguimiento del cumplimiento de la medida que el juez otorga. Ellos se vuelven unos veedores, unos garantes de que esa medida que el juez dio se cumpla a cabalidad. Entonces la personería y las personerías juegan un papel fundamental al momento de hacerle seguimiento a las medidas que el juez interpone mediante acción de tutela. Así es. Entonces, para resumir, para que terminemos con este programa tan interesante que hoy hablamos acerca de la tutela, yo sé que de pronto quedaron situaciones en el aire, pero las hablaremos en otros programas, porque como siempre les digo, el tema jurídico tiene, coloquialmente como se dice, mucha tela por cortar. Pero entonces, un pequeño resumen: la acción de tutela se creó en el año 1991 y es un mecanismo muy importante para que las comunidades puedan acceder a sus diferentes derechos y garantizar para que esos derechos sean respetados y no se vean vulnerados. Y también, por otra parte, que usted los puede presentar sin necesidad de un abogado, pero que al mismo tiempo es importante que usted tenga ese estricto conocimiento jurídico por parte de un abogado o abogada para que usted pueda remitir eso ante un juez. Y por último, que la personería también es una entidad a la que usted se puede dirigir para que estrictamente le cumplan
a usted con todas estas garantías, que el juzgado le ha dado. Así que así finalizamos. Muchas gracias a ustedes por vernos, gracias por permanecer siempre con su programa Al Derecho, y a Juan Esteban, muchas gracias por estar acá en este programa, y claro está, lo esperamos en otra oportunidad. Gracias, compañero Carlos, por la invitación, por esta provocación académica. Espero se repita. Qué bueno seguir pasándole a la comunidad términos jurídicos que a veces son muy complejos, lo más simple posibles, porque muchas veces convertimos el derecho en unos tecnicismos que, claro, en audiencias, en procesos con otros abogados se debe usar, pero cuando se habla con la comunidad, qué bueno que siempre tratemos de contarle a la comunidad con los términos más sencillos posibles para que ellos entiendan cada día más, un poquito más del derecho. Así es, muchas gracias a todos los que nos vieron, un abrazo para todos.